principiamos con el cálculo de lo que es la depreciación anual por medio de la línea recta. Hicimos este primer cálculo que nos sirvió precisamente para poder desarrollar este método de línea recta. Como les decía, es el más fácil que tenemos y es el que más comúnmente utilizan las empresas, porque es el método que utiliza también para poder desarrollar sus actividades normales. Las empresas desarrollan actividades normales y no exige ningún tipo de revisiones. Sencillamente es el método más sencillo y el que más autoriza la SAT en este sentido. Es un método que se enmarca dentro de la depreciación normal. Después, siguiendo el ejercicio, hicimos el método de la depreciación por sumatoria de números dígitos. Este método está incluido dentro de la depreciación acelerada y como vimos, características específicas como es la del factor. El factor es específico de este método porque no lo tiene ningún otro más. Y después, para poder finalizar el periodo, hablamos sobre lo que son la depreciación por unidades producidas. Este también tiene su característica que se enmarca en esta columna, que tiene las unidades producidas exactamente. Ahora, en este método, también, si en determinado momento no se consumen todas las unidades, acá no vamos a llegar al costo depreciable, ni aquí vamos a llegar a lo que es el valor de desecho. Para que lleguemos a estos dos valores, es necesario que se consuma la capacidad instalada. Ponemos también que en este método no se pueden consumir más unidades de lo que la capacidad de la máquina tiene. Es la característica específica. Y ese día miércoles nos quedó pendiente el último tema, que corresponde a lo que es la depreciación por medio de la doble tasa decreciente, que es lo que vamos a hacer en este momento, porque eso lo tenemos pendiente. Entonces aquí tenemos que este es la literal D. Tenemos el método de depreciación por la doble tasa decreciente. Fíjense que si vemos en los tres métodos anteriores, siempre hicimos algo antes de realizar el cálculo. En la línea recta tuvimos que determinar este cálculo, ¿no?, para poder saber cuánto era. En la sumatoria de números dígitos, esto, para poder proceder a depreciar. En las unidades producidas, tuvimos que hacer este cálculo también para proceder a la depreciación anual. Y aquí, al igual en este método, también tenemos que hacer algún tipo de cálculo para saber cuánto es la tasa que vamos a utilizar de lo que es la depreciación. Vamos a utilizar esa tasa también, ¿oye? Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Primero, vamos a calcular lo que es la depreciación. Es lo primero que vamos a calcular aquí.
D es igual a depreciación. Es lo primero que calculamos. D es igual a depreciación. Y esto, la depreciación va a ser igual a C dividido N. Esto quiere decir costo dividido número de años. Eso es lo que significa, eso es lo que tenemos ahí. El costo dividido el número de años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Cuando hablamos de costo, estamos hablando del total de costo del equipo. Entonces, estamos hablando total de costo del equipo, que es el valor que tenemos acá. Porque recordemos que el valor del costo del equipo es el que siempre vamos a tener en año cero, en cualquier método que estemos desarrollando. Entonces acá vamos a tener que costo son 353,000 que nos dice dentro de N. Y aquí vimos que N, es los años de vida útil, son 5. Entonces esto lo vamos a dividir en 5, que son los años que tiene este equipo que nos dio el ejercicio. Entonces acá vamos a colocar nuestro estamos en esta armonía. Bien, lo tenemos acá. Entonces vamos a hacer nuestra división. 353,000 dividido dentro de 5 años. La depreciación anual, si estuviéramos en línea recta, es de 70,600. Ese es D. Este es el valor de la depreciación D. Bien. Después de esto, vamos a establecer la tasa que nos va a servir para poder efectuar la depreciación. Entonces vamos a determinar T, que es la tasa. Si acá vamos a tener depreciación dentro de costo. Y esto lo vamos a multiplicar por 2. Esto es lo que tenemos que desarrollar para encontrar la tasa que va a servir para calcular la depreciación. ¿Qué tenemos entonces acá? La depreciación nos resultó 70,600. Y nos dice que la tenemos que dividir dentro del costo. Para este ejercicio, 353,000. Y esto lo tenemos que multiplicar por 2. Esto para este ejercicio nos queda de esta manera. Vamos a determinar acá aquí la tasa, pero lo que queremos es una tasa, no un valor. Entonces, de esa cuenta acá le vamos a pedir formato de porcentaje, porque lo que queremos es una tasa que tenemos acá entonces. Es igual 70,000. Aquí mejor vamos a poner igual 70,600 dentro
353,000. Y esto lo multiplicamos por 2. Y nos da el 40%. O sea, la tasa del 40% es la que nos va a servir para poder desarrollar nuestro método de la doble tasa decreciente. Y aquí tenemos ya la razón de una parte del nombre, doble tasa decreciente. ¿Sí? ¿Por qué es doble tasa decreciente? Vemos aquí, pero ubicámonos aquí solo en doble tasa ahorita. Si nosotros vemos el método de depreciación en línea recta, ¿qué tasa estamos utilizando? Mira por acá, solo como una referencia. Y vamos a hacer una división de la depreciación anual dentro del costo depreciable. Y nos va a resultar el 20%. ¿Sí? O sea que la depreciación en línea recta deprecia el 20%. Porque estamos utilizando una depreciación para 5 años. Y acá nos sale el 40%, que es exactamente el doble de la tasa en línea recta. De ahí toma parte de su nombre. De ahí toma doble tasa. Por eso se llama así, porque vamos a depreciar el doble de la tasa que se utiliza para la línea recta. Bien. Ya con estos cálculos que tenemos acá, vamos a proceder a calcular la depreciación anual de nuestro ejercicio, siempre recordando las características principales de esta tasa. Cuando hablamos sobre la parte teórica, recordemos que decíamos que este método de la doble tasa decreciente no toma en consideración el valor de desecho. Este método deprecia únicamente el total del costo. Eso es lo que se deprecia, el total del costo. Después, que es un método de depreciación acelerada, en la cual la depreciación de los primeros años es mayor que la depreciación de los últimos años. Otro aspecto es que la base para calcular la depreciación por este método es el costo no depreciado. Esa es la base que tenemos para depreciar acá, el costo no depreciado. Y otra característica es que al final del cálculo de la depreciación, el valor en libros debe ser 0. Debe quedar 0 porque como no toma en consideración el valor de desecho, deprecia únicamente el costo de adquisición del equipo. Por eso es que el valor al final debe dar 0. Bien. Para este método vamos a necesitar de 6 columnas, por favor. 6 columnas en este método. Dígame, Silvia. Buenas noches, licenciado. Solo, disculpe, ¿usted podría repetir cómo fue que obtuvo el 20% en la depreciación de línea recta? Acá Sí, se allí. divide la depreciación anual dentro de esto depreciable. Ah, ok. Sí, Está bien. así es como se hace Gracias. hoy. Entonces acá tenemos celdas. Vamos a darle su formato correspondiente.
Siempre recordando de que en la primera columna de la depreciación corresponde al año. Para este método de la doble tasa decreciente, en una columna vamos a colocar el costo no depreciado. Ahí está. En la tercera columna vamos a colocar la tasa. En la siguiente, en la cuarta columna, va a corresponder a lo que es la depreciación anual. La quinta la vamos a utilizar para la depreciación acumulada. Y la sexta columna vamos a colocar el valor en libros. Y esta es la estructura que le vamos a dar a este método de depreciación. La tenemos ahí. ¿Sí? Entonces acá, a esta columna, le vamos a pedir centrado. Centrado. En el costo no depreciado, le vamos a pedir que nos ponga moneda. En la tasa, le vamos a pedir que nos ponga porcentaje. Y en las otras tres columnas necesitamos moneda. Ahí tenemos ya listos los formatos que vamos a utilizar en cada una de las columnas. Bien. Siempre para recordar que en cualquier método de depreciación que estemos utilizando, vamos a comenzar del año cero. Y aquí el costo total del equipo. El costo total del equipo. Y este es el valor que vamos a depreciar en su totalidad para que el valor en libros al final del quinto año nos quede cero en este ejercicio. De esa cuenta, cuando estemos finalizando, el valor de la depreciación acumulada del año 5 tiene que ser igual a este valor en libros del año 0. No debemos tener ninguna variación, sino que debe ser igual. El año 1. El costo no depreciado es igual al valor en libros del año anterior. Tenemos ahí el valor en libros del año anterior que corresponde a este valor. Tenemos acá. La tasa ya se terminó acá. Entonces, en esta columna vamos a traer el 40% que tenemos calculado acá a este nivel. Y para la depreciación anual, vamos a multiplicar costo no depreciado por tasa.
Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos costo no depreciado multiplicado por la tasa. Y tenemos ese valor de depreciación. También recordemos que en la depreciación, los métodos de depreciación, para el primer año, únicamente para el primer año, la depreciación acumulada es igual a la depreciación anual. Funciona únicamente para el año 1. Depreciación acumulada igual depreciación anual. ¿Sí? Y ahí la tenemos ya. Y después vamos a traer el valor en libros para el año 1. Ahí tenemos valor en libros del año 0 menos depreciación anual del año 1. Tenemos ya el nuevo valor en libros. Nos trasladamos para el año 2 y vamos a traer el costo no depreciado, que corresponde al valor en libros del año 1, los 211.800. Y a este también le vamos a aplicar esta tasa del 40%. Y acá efectuamos la multiplicación correspondiente. 40%. Y este valor lo vamos a sumar a la depreciación acumulada anterior, porque recordemos que para calcular o para establecer la depreciación acumulada de un año, es la depreciación acumulada del año anterior, en este caso, la depreciación acumulada del año 1, más la depreciación anual del año 2. Y para el valor en libros, tenemos acá valor en libros del año 1 menos depreciación anual del año 2. Y ya tenemos nuestro valor correspondiente ahí. Pues tenemos para el año 3. Traemos de nuevo el costo no depreciado, 127.080. Y acá le vamos a poner también el 40%. Y efectuamos la multiplicación. Tenemos costo no depreciado por la tasa del 40%, que nos da ese valor. Y acá efectuamos nuestra suma. Depreciación acumulada del año 2 más depreciación anual del año 3. Mientras que acá, en la última columna, tenemos valor en libros del año 2 menos depreciación anual del año 3. Y tenemos nuestro nuevo valor en libros. Después, para el año 4, vamos a traer los 76.248. Y a esto traemos también el 40% y hacemos la aplicación. Entonces, aquí tenemos los costo no depreciado multiplicado por la tasa y hacemos nuestra operación correspondiente, más depreciación acumulada del año 3 más depreciación anual
del año 4. Y acá hacemos nuestra resta. Más valor en libros del año 3 menos depreciación anual del año 4. Y después nos vamos para el año 5, que volvemos a traer nuestro valor en libros. 45,748.80, que es también el 40%. Y hacemos nuestra multiplicación. Y la hizo la máquina de una vez. Y hacemos después acá nuestra suma. Más depreciación acumulada del año 4, más depreciación anual del año 5. Y acá, valor en libros del año 4, menos depreciación anual del año 5. Y ahí prácticamente terminamos con la vida útil del bien. Sin embargo, acá no estamos cumpliendo con todas las características de que ya hablamos. Sí cumplimos con el nombre del tipo de depreciación. Ya vimos por qué se llama doble tasa. Ahora, ¿por qué se llama decreciente? Porque vean, de 141 baja a 18, miren. O sea, va disminuyendo, va decreciendo año con año. Por eso está dentro del tipo de depreciación acelerada, y de ahí es donde toma su nombre, decreciente, por esa situación. Pero no llegamos aquí al valor del costo, ni aquí llegamos a cero. Esto es lo que sucede siempre cuando se está desarrollando este método de la doble tasa decreciente. Es por eso de que acá se debe hacer un ajuste y se ajustan los 2 últimos años. Esos 2 periodos son los que se ajustan. Aquí en ese ejercicio vamos a ajustar los años 4 y 5. Si nuestra vida útil fuera de 10 años, tendríamos que ajustar los periodos 9 y 10. Y si fuera más larga, que fuera, por ejemplo, a 20 años, por ejemplo, tendríamos que ajustar los periodos 19 y 20. Entonces, eso es el ajuste que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a ajustar ese valor entonces? Aquí, el ajuste. Vamos a traer acá nuestro valor aquí. Vamos a traer el 27,449.28. Vamos a traer a este aquí afuera del cuadro, lo que corresponde al saldo que nos queda como valor en libros. Este saldo lo vamos a dividir dentro de 2, porque son 2 años los que vamos a ajustar. Entonces, por eso se divide dentro de 2. Y procedemos a hacer nuestra división. Este valor dentro de este.
y tenemos que a cada año le vamos a ajustar 13.724.64. Eso es para este ejercicio. O sea, que vemos que como cada ejercicio es distinto el uno del otro ejercicio que ustedes desarrollen, van a ajustar otros valores. Y el ajuste lo vamos a hacer en la depreciación anual. Tenemos el año 4. Como son los años 4 y 5 los que vamos a ajustar, vamos a hacerlo acá. Vamos a sumar 13.724.64. Este es el ajuste que vamos a hacer ahí. Y tenemos ajustado el año 4. Y vean el saldo que nos queda aquí para el año 5. Y es exactamente el monto del ajuste, miren. Es exactamente ese valor es el que nos queda por acá. Entonces, ya que estamos aquí ubicados en la depreciación anual del año 5, vamos a sumar ese valor del ajuste. Vamos a sumar el valor del ajuste. 13.724 puntos. Y ahí nos queda el valor que necesitamos. La depreciación acumulada, voy Leslie, nos queda el valor del costo y aquí nos queda cero. Dígame, Leslie. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Disculpe, me perdí o no entendí muy bien por qué lo de los ajustes después de ajustarle la tasa a lo que va quedando del valor del libro. Sí. En sí siempre nos va a quedar como un restante que lo tenemos que ajustar, o es por alguna razón en específico que No, queda. es por el método cómo se calcula la depreciación. O sea, no es exacta, por así decir, siempre vamos a No, tener un ajuste. sí, siempre, en este método, siempre se va a tener que ajustar hoy. En esta doble tasa decreciente, siempre se va a tener que correr este ajuste. Y se ajusta solo a los últimos 2 años. Sí, solo los últimos años es lo que vamos a ajustar. Nada más eso. Los otros años se quedan, estaban, ¿verdad? Y es más, el cuadro se queda de esta manera, porque aquí ya la multiplicación del costo no depreciado por la tasa ya no va a corresponder a este valor, pero es por el monto de la suma que se le hace. Entonces eso es lo que nos queda de esa forma y esta depreciación por medio de la doble tasa decreciente. ¿Ven? Perfecto, Lick, muchas gracias. De nada, Leslie. ¿Más dudas que podamos presentar sobre este método, jóvenes? Dígame, Silvia. ¿El ajuste siempre se va a hacer a los últimos 2 años o el ejercicio nos puede decir que que se le debe realizar a los últimos 3? No. Es más, el ejercicio no les va a pedir ajustes. Si a usted le dicen que deprecie por el método de la doble tasa decreciente, no le van a decir ajustes, porque siempre se van a ajustar los 2 últimos años. ¿Sí? No se le va a pedir ningún tipo de ajuste, pero sí se tiene que hacer por los 2 últimos años. ¿Oye, Silvia? Está bien, licenciado. Gracias. Bien. ¿Más dudas, Lick, joven? Bien. el 2 de arriba es constante, ¿verdad? Este y No, aquí, sí. es Este 2 quiere decir doble. Como se está utilizando la tasa, mire, y es doble tasa, entonces eso quiere decir doble. perfecto. Sí, eso quiere decir el 2, por eso se utiliza de manera constante hoy. Lick, disculpe, en el año 5, ¿qué hizo? Me perdí. Aquí, ¿Sí? mire, aquí en la depreciación anual se le sumó la otra parte que tenía, porque recuerden que aquí se dividió en dos. Entonces, una de las dos partes se sumó en el año 4 y la otra parte se sumó en el año 5.
Ah, ya. Sí, de Gracias. esa manera. Ahora, otro aspecto, jóvenes, es que como aquí es una tasa doble decreciente, o sea que la depreciación anual es decreciente, nunca puede quedar la depreciación anual de un año siendo superior a la del año anterior, aunque se hagan las sumas correspondientes. Piense que a estas dos periodos se le sumaron 13.724 a cada año, ¿verdad? Sin embargo, todavía la depreciación del año 4 es menor que el año 5 y la depreciación del año 5 es menor que el año 4. No puede quedar superior a la del año anterior hoy. Eso también lo deben de tomar en consideración. Dígame, Leslie. Y si en un caso nos quedaran mayores porque algo hicimos mal en los Sí, primeros. sí, porque hay que revisar hoy. Sí, Ah, sí. ok. Dígame, Giovanni. Eso precisamente le iba A a consultar. preguntar, Sí, sí. pero yo le iba a preguntar si en dado caso alguno de los últimos años quedara mayor, se podría hacer el ajuste con los años anteriores. Por No, ejemplo. no. No, tiene No. que ser solo así como usted lo indicó. Solo en los 2 últimos años nada más. ¿Sí? Ok, Sí, solo en los 2 últimos gracias. años. Gracias, Lidia. De nada. ¿Más dudas, jóvenes? ¿No hay más dudas, compañeros, compañeras? Bien. Entonces, vean, jóvenes. Después de este método de la depreciación de la doble tasa decreciente, prácticamente estamos en los 4 métodos que nos dice el curso, lo que es la línea recta, la sumatoria de números dígitos, unidades producidas y doble tasa decreciente. Ya tenemos entonces desarrollados los 4 métodos que el curso nos pide. Por consiguiente, ya en los próximos días, el licenciado Martínez le va a estar subiendo el laboratorio de lo que son las depreciaciones. Esto es para que ustedes tengan la práctica correspondiente a la hora de poder ejecutarlo dentro de de otro tipo de laboratorio o dentro de otra prueba. Porque recordemos que el tema de las depreciaciones como tal no se va a evaluar, ¿no? Porque estas depreciaciones forman parte de otros temas que tenemos adelante y se van a incluir dentro de esos temas como un procedimiento más de cada uno de esos otros ejercicios, ¿ven, jóvenes? Entonces vamos a cambiar de tema porque con esto se concluyen lo que son las depreciaciones. Permítanme un momentito. Bien, aquí tenemos ya nuestro siguiente tema que vamos a iniciar el día de hoy. ¿Sí? Estamos siempre dentro de la tercera unidad. Estamos siempre dentro de esa tercera unidad, pero el tema que corresponde iniciar el día de hoy es la evaluación de flujos de efectivo, o sea, lo que se conoce también como presupuesto de capital. Es ese tema. Antes de iniciar incluso con la teoría, dentro del examen parcial, vamos a tener, si usted se refiere a lo que son prácticos, son 3 temas. ¿Sí?
Los sistemas prácticos son las cuentas por cobrar, el presupuesto de efectivo y el ciclo de conversión del efectivo. Ahora bien, lo que se puede incluir dentro de esa prueba es todo lo que vimos dentro de la segunda unidad. Eso es lo que se puede incluir dentro de la prueba. Todo lo que vimos en la segunda unidad hoy. ¿No? Bien. Entonces, vean, jóvenes, antes de iniciar incluso con lo que es la teoría de este tema, se cuenta de que hay dos tipos de cálculos que son bases para el desarrollo del ejercicio. Y son de tal importancia, bueno, todo es importante, pero hay dos tipos de cálculos que si en determinado momento contienen un error, todo el ejercicio va a estar malo. Y esos cálculos corresponden primero lo que se conoce como inversión neta y después la estructura, lo que corresponde no solo a la estructura, sino también al cálculo de los flujos de efectivo. Son dos tipos de información que no pueden tener error, porque con cualquiera de los dos que tenga algún problema, todo el ejercicio está malo, ¿eh? Eso es uno de las situaciones que tiene este tema de la evaluación de los flujos de efectivo. Por ahí. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos el presupuesto de capital. Fíjense que el presupuesto de capital es un proceso. ¿Sí? Es básicamente un proceso que se sigue, dentro del cual se planifican los gastos de los activos. Pero son aquellos activos que se espera que los flujos de efectivo se extiendan más de un año. Eso quiere decir que nos estamos refiriendo a lo que son los activos fijos, porque son aquellos que van a estar en la empresa más de un año. Entonces aquí, este tema del presupuesto capital se refiere básicamente a lo que es el activo fijo. Y acá lo tenemos. Vamos a recordar que como activos fijos vamos a entender todos aquellos bienes físicos que son necesarios para que una empresa desarrolle todas sus actividades. Podemos que esto lo dijimos cuando estábamos viendo incluso lo que es la estructura de los estados financieros. Entonces, a eso se refiere lo que es el activo fijo. Ahora bien, el activo fijo es una inversión que se hace y hay unas premisas para poder invertir. Y tenemos básicamente 4 premisas que nos hablan de esa inversión. La primera de ellas nos indica que cuando una empresa va a realizar la compra o reemplazo de un activo, ¿sí? Va a representar un desembolso cuantioso para la empresa. Porque recordemos que los activos no son baratos, los activos fijos no son baratos. Entonces, normalmente van a representar desembolsos grandes para lo que es la empresa. Tenemos también
Estamos viendo premisas, todavía no estamos ahí. La otra premisa nos puede decir que toda vez de que se ha determinado realizar la inversión en un activo fijo, no se puede dar marcha atrás, porque allí ya es un compromiso que se ha adquirido a largo plazo. Máximo, si el bien está comprado con algún tipo de financiamiento, con un tipo de préstamo, por ejemplo, con un tipo de emisión de bonos. Entonces ahí sí no se puede dar marcha atrás, porque el compromiso está dado y hay que cumplirlo sí o sí, ¿verdad? Bien, tenemos otro compromiso, otra premisa, perdón. Y esa otra premisa nos indica que para poder realizar la inversión en activos fijos se debe de porque tenemos que hacer el análisis de beneficio-costo. Para cualquier inversión se espera que el beneficio sea más alto que el costo, porque de lo contrario, ¿para qué se va a realizar? ¿Para tener pérdidas? No. Entonces, por eso se debe tener bien presente esta premisa, que el beneficio debe ser mayor que el. Y tenemos también una cuarta premisa que nos dice que cualquier activo que se desea comprar debe ser bien conocido por la empresa. Esto es para saber si cubre las necesidades bajo las cuales bajo las cuales se va a comprar, por las necesidades que se va a comprar, si las cubre, porque hay que determinar si la capacidad adicional que se va a comprar en el activo se va a aprovechar o va a quedar ociosa, ¿sí? Porque la idea al comprar un nuevo activo es que esa nueva capacidad que se está comprando también sea utilizada, que no se vaya a quedar perdida. Entonces, esas son las premisas bajo las cuales se va a hacer la inversión en activos fijos. Y así, recordemos que tenemos dos tipos de activos. Hoy sí viene el activo fijo tangible. Este activo fijo tangible corresponde a todos aquellos activos que son sujetos de depreciación. Todo activo intangible es aquel que se puede ver, tocar, sentir y es sujeto de depreciación. Tenemos, por ejemplo, los edificios, los vehículos, el mobiliario de equipo, las herramientas, el equipo de cómputo, o sea, cualquiera de aquellos activos que estén incluidos dentro de las categorías que vimos en los porcentajes cuando estamos viendo el tema anterior de las depreciaciones, son activos fijos tangibles. Porque recordemos también que hay intangible. ¿Sí? Y el activo fijo intangible es todo aquel que está sujeto a amortización. ¿Sí? No se puede ver ni tocar. De esto ya lo platicamos también dentro del tema de las amortizaciones, cuando decíamos que se amortizan básicamente los gastos de organización, los gastos de instalación, los derechos de llave, las marcas, las patentes, activo fijo intangible y son sujetos de amortización. Ahora, el tema que acabamos de ver corresponde a lo que son las depreciaciones. Porque recordemos que los activos fijos que están en una instalación, que están en una empresa, no duran indefinidamente. Porque se desgastan por su uso o bien se venden porque llegaron a la obsolescencia.
Los activos quedan obsoletos cuando ya pierden su efectividad con relación a los nuevos modelos que salen al mercado. Entonces, por eso es que muchas empresas acostumbran a venderlos. Otro aspecto que debemos tener en este tema es que el desgaste de un activo fijo se caracteriza más que todo por el deterioro físico, que es causado por la acción de los elementos que tiene a su alrededor y también por su uso, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, la contabilización de la depreciación no es más que la disminución de un costo del activo a través de años de vida útil, que se hace de manera racional, pero también de manera sistemática. Entonces, a eso se refiere la depreciación. Ahora, también hemos de decir que el costo del capital tiene básicamente dos dimensiones, de las cuales se pueden hablar. La trema es la primera. Y esta quiere decir tasa de rendimiento mínima aceptada. Eso quiere decir trema, tasa de rendimiento mínima aceptada. Y esta es la tasa de rendimiento de inversionistas individuales. Esto no es más que una equivalencia a la tasa de riesgo que una persona está dispuesta a asumir por sacrificar los recursos financieros en un proyecto. Vemos que para que los proyectos funcionen hay inversión y la inversión las hacen las personas. Entonces, una persona está invirtiendo en un proyecto, ahí tiene una tasa de riesgo. Es el riesgo de invertir su dinero en ese proyecto en lugar de hacerlo en otro. Y a eso se le llama trema. Por otro lado, tenemos el CCPP, el costo de capital promedio ponderado, que lo podemos poner o usted lo puede encontrar dentro de su libro que están utilizando para estudiar el curso, pueden encontrar como CCPP. CCPP. También las iniciales de costo de capital promedio ponderado. ¿Sí? Y esto es la tasa de rendimiento que una empresa emplea para satisfacer los riesgos de todas las fuentes de financiamiento que utiliza en la estructura de capital. A eso se refiere el costo de capital promedio ponderado, que también vamos a utilizar dentro de nuestro curso, lo podemos utilizar, ¿verdad? Y son términos que ustedes van a necesitar también por su utilización. Curso de Administración Financiera 4, que es en donde van a aplicar lo que es el presupuesto de capital. Ahí lo van a tener que utilizar. ¿Sí? Tenemos también que para poder desembolsar capital, para poder desembolsar dinero, existen básicamente 6 motivos que son principales. Primero tenemos la adquisición de los activos fijos. Si una empresa se va a expandir, una empresa va a crecer, porque va a haber más tiendas, por ejemplo, porque las oficinas las va a ampliar, definitivamente va a necesitar más activos fijos.
va a necesitar más mobiliario, por ejemplo, más mobiliario de oficina, va a necesitar más mobiliario de tienda y equipo de cómputo, tal que tiene que emplear más activos fijos. Entonces, tiene que desembolsar capital para poder comprarlos. También desembolsa capital cuando se están reemplazando o renovando activos fijos. Y exactamente eso es nuestro tema del curso dentro del presupuesto de capital. Vamos a determinar cómo esos activos fijos se van a reemplazar y lo que lleva su evaluación. Eso lo vamos a hacer dentro de nuestro curso. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer dentro de nuestro curso de el día que tengamos que estar utilizando allá con los días que tengamos más adelante en nuestra forma práctica. ¿no? Es lo que vamos a hacer. También que se invierte capital cuando se están desarrollando nuevos productos. Recordemos que los nuevos productos no se pueden sacar al mercado así por así, porque necesitan conocer la aceptación de los consumidores. Se necesita conocer también la forma como se van a mover, qué tantos productos se van a hacer. O sea, lo que se necesita es un estudio, ¿sí? Adicionalmente de los otros estudios por ejemplo, si se necesita también un estudio de ingeniería, un estudio financiero, un estudio administrativo, ¿verdad? Son estudios que se realizan dentro del desarrollo de nuevos productos. Tenemos también lo que es investigación y desarrollo. Cualquier producto nuevo, cualquier actividad nueva que se piense desarrollar necesita una investigación y su correspondiente desarrollo, principalmente cuando se refiere a químicos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a pensar en las vacunas contra los distintos tipos de enfermedades que puedan detectarse, las vacunas llevan años. ¿Sí? Las vacunas hay unas que llevan 5 o 10 años y durante todo ese tiempo se están efectuando una serie de gastos, una serie de desembolsos, ¿no? Por ejemplo, la vacuna del COVID, ¿cuántos años llevó? Llevó como 2 años o 3 años para que se pudieran detener exactamente las cantidades adecuadas, ¿verdad? Porque las vacunas que se pusieron al principio supuestamente no habían cumplido con toda la investigación necesaria, ¿verdad? Entonces, esos son productos, así como otros tipos de productos que llevan mucha investigación, llevan también mucho tiempo para poder desarrollarlos. Tenemos también que otro motivo corresponde a lo que es la exploración minera y petrolera, no la explotación, porque ya la explotación es una fase en la cual se está generando ingresos, sino que es la exploración, cuando se está buscando si dentro de dentro de la tierra que se piensa, dentro de los terrenos que se piensa, existe petróleo, a eso se refiere la exploración. Aquí en Guatemala recordemos que normalmente las minas que hay están en el noroccidente del país, son minas a cielo abierto. Los minerales están a la intemperie, mientras que en la parte petrolera de Guatemala está en parte del Petén. ¿Sí? Entonces ahí sí hay pozos petroleros. El petróleo que produce Guatemala es muy pesado para hacer combustible. Por eso es que aquí no tenemos algunas refinerías que saquen combustible, sino las refinerías que hay en Guatemala es para procesar el petróleo que se importa de otros países, ¿verdad? Bien. Y también el otro motivo para desembolsar capital
corresponde a lo que es la publicidad y la consultoría administrativa. Vemos que incluso la publicidad tiene que hacerse para cierto plazo. No vamos a hacer publicidad para una semana, para que el efecto de una semana. No se espera que la publicidad tenga sus efectos incluso después de dejar de desarrollarse. Hay publicidad que se espera que tenga ciertos 1 o 2 años su efecto, entonces por eso ahí se desembolsa capital. Entonces esos son los motivos principales por los cuales se va a desarrollar lo que se va a desembolsar, lo que es el capital o la parte dineraria por las empresas correspondientes. Cuando tenemos el presupuesto capital, vamos a ver que vamos a tener distintos proyectos. Y de proyectos tienen que hacerse el estudio correspondiente a cada uno de ellos. Dentro de ese sistema decisorio de capital, tenemos básicamente 2 tipos de enfoques. El primer enfoque corresponde a lo que es la aceptación y rechazo. Bajo ese enfoque se van a evaluar proyectos de desembolso capitalizables. Cuando hablamos de un desembolso capitalizable, hablamos de activos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos también de desembolso de capital, hablamos de activos fijos. ¿Sí? Entonces, esos desembolsos capitalizables se tienen que evaluar, o sea, la compra de los activos fijos se tiene que evaluar para determinar si son aceptables, para determinar si se requiere de un criterio determinado, porque en base a ese criterio que ya está predeterminado, se va a comparar el rendimiento con el rendimiento mínimo aceptable de la empresa. Y de ahí es que este enfoque toma su nombre, porque es de aceptación cuando el rendimiento del activo, el rendimiento del proyecto, es superior al rendimiento mínimo aceptable por la empresa. Ahora, si fuera al contrario, el rendimiento del activo es menor que el rendimiento de la empresa, entonces el proyecto se rechaza. De ahí este enfoque toma su nombre, por la comparación que se hace de los 2 tipos de rendimiento, el del activo correspondiente y el mínimo aceptable por la empresa. Después de eso, tenemos también el enfoque de clasificación. Aquí, este tipo de enfoque comprende la clasificación de los proyectos en base a criterio predeterminado. Como un enfoque de esos criterios está la tasa interna de rendimiento, que es uno de los análisis que tenemos que hacer dentro de la parte práctica. Debemos analizar si la tasa interna de rendimiento es superior a la tasa que la mínima aceptable, o si es menor, o si es igual. Esos son criterios que vamos a ver dentro de lo que es la parte práctica que estemos desarrollando de este tema. Bien. Después tenemos acá que hay renovación o reemplazo de activos fijos. Y como les decía,
esta es la parte principal del tema del curso, porque dentro de ese tema del presupuesto de capital nos vamos a enfocar exactamente en lo que es el reemplazo de activos fijos. Eso es lo que vamos a determinar. Ahora bien, con relación a esta situación, se da que las empresas toman sus decisiones cuando tienen que adquirir, reemplazar o renovar activos. Y esa toma de decisiones sobre activos fijos son muy comunes dentro de la mayor parte de las empresas. Piensen ustedes que por eso es necesario que el administrador de empresa analice cuidadosamente si vale la pena separar una maquinaria varias veces o mejor se reemplaza. Y es como, por ejemplo, si nosotros teníamos un vehículo que ya tiene sus bastantes años de uso y ya principia a pedir repuestos constantemente, tenemos que evaluar. ¿Qué vamos a hacer? Invertir en repuestos y reparaciones periódicamente o comprar otro vehículo. Pero es algo que es una decisión que es eminentemente personal. Igual sucede con las empresas, es una decisión eminentemente empresarial, que es lo que quieren hacer con sus activos fijos. Tenemos también los desembolsos capitalizables. Se le conoce los capitalizables a todas aquellas erogaciones que tiene la empresa y que espera que produzcan beneficios por un periodo mayor de un año. Y los activos fijos son los que van a estar en la empresa por un periodo mayor de un año. O sea, que aquí podríamos decir que estas son erogaciones que tiene la empresa porque espera que esos activos fijos que va a comprar produzcan beneficios por su tiempo de vida que es mayor de un año. También podríamos enfocarnos de esa manera. Ahora bien, tenemos también otro tipo de conceptos que vamos a estar utilizando de nuestro curso. Por ejemplo, tenemos que corresponde a lo que es la inversión neta. Este concepto se refiere al flujo de caja o flujo efectivo que se debe considerar al evaluar un desembolso, ya que es aquel flujo efectivo que debemos tener presente y evaluarlo cuando se esté en la posición de poder comprar un activo fijo. Esta inversión neta tiene sus variables que son muy específicas de ella. Y dentro de esas variables te puede mencionar el costo del nuevo activo. Estamos hablando de inversión. Y ese costo del nuevo activo va a corresponder a la inversión o parte de la inversión que la empresa tiene que hacer para tener el activo fijo funcionando de una manera adecuada. Porque también se debe tomar en consideración, tal como lo vimos de las depreciaciones, los costos de instalación. Recordemos que este tipo de costos corresponden a todas aquellas erogaciones que tiene que hacer la empresa para
que el activo fijo esté funcionando de una manera adecuada, para que tengan todas las facilidades de que funciona bien. Y dentro de estos costos de instalación se puede incluir energía eléctrica, se puede incluir instalación de agua corriente. De esa manera también tendría drenajes, por ejemplo, instalación de drenajes, o pudiera ser la creación e instalación de bases para que el equipo no se mueva, para que el equipo esté fijo y esté seguro en un solo lugar, ¿verdad? Si tenemos muchos activos que requieren de esos costos de instalación. Ahora bien, también hay activos fijos que no necesitan de esos costos. Porque, por ejemplo, si tenemos el caso de los vehículos no van a necesitar costos de instalación, a excepción que sean un tipo de vehículos especiales. Por ejemplo, que vayan a ser vehículos blindados, por ejemplo. Entonces, esos sí han sus costos de instalación. De lo contrario, no los van a llevar. Pero esos costos de instalación sí van a formar parte de la inversión neta. Recordemos que hay una serie de empresas que dentro de su política acostumbran a vender activos obsoletos, o bien sea todos aquellos tipos de activos que ya no les sirvan. Entonces, esa venta del activo, de valor de la venta del activo, también vamos a incluir dentro de lo que es la inversión neta. Y como parte final de esta inversión, también corresponden los impuestos que esté ocasionando la venta. Esos impuestos también se van a incluir como parte de esa inversión, ¿sí? De esa cuenta. De esa manera es que esta inversión neta tiene un modelo básico, que es el que vamos a observar dentro de nuestra operatoria. Dentro de nuestro curso es este modelo básico de inversión neta el que vamos a estar trabajando. Y acá lo que vamos a tener dentro de este modelo es el costo del activo. Este es un valor que el ejercicio siempre les tiene que dar. Es un valor que si ustedes les están pidiendo presupuesto capital, no debe faltar dentro de la información que le proporciona el ejercicio. Ahora, dentro de lo que es la vida real, para hacer este presupuesto capital, el costo del activo se obtiene por medio de cotizaciones. Esas cotizaciones o por medio de facturas pro forma, es que se va a obtener el costo de ese nuevo equipo. Y a ese valor se le va a sumar los costos de instalación que acabamos de hablar, porque esos forman parte también de total del equipo. Eso es que ahí se van a aplicar también. Después, a la sumatoria de estas dos categorías, el costo del activo y los costos de instalación, a esa sumatoria se le va a restar todos aquellos ingresos que provengan de la venta de un activo usado, que corresponde a este mismo ejercicio. Bien sea en la vida real, corresponde a esa misma actividad, porque no es cualquier activo el que se le va a restar la venta de cualquier activo, sino la venta del activo que esté siendo reemplazado. ¿Sí? El costo de los ingresos, el valor de la venta de ese activo usado, es el que se va a ingresar aquí.
Y adicionalmente tenemos que seleccionar el 10% de impuesto sobre la renta. Bien, con este sea una situación. Dentro de los ejercicios que hemos hecho de estado de resultados, hemos aplicado una resta del 25% de impuestos sobre la renta. Eso es lo que hemos hecho. Y aquí sumamos un 10%. Ahora, la ley del impuesto nos dice que las ganancias que sean generadas por la venta de activos de capital, o sea, por la venta de activos fijos, está penalizada por un 10% de impuestos sobre la renta. Eso es lo que nos dice la ley. Entonces, si nosotros tenemos un ejercicio en el cual la venta de ese activo fijo genera ganancia, tenemos que calcular ese 10% de impuestos sobre la renta. Si la ganancia no se genera porque se vende al mismo valor que el costo de salvamento, entonces no hay ganancia, no hay pérdida, no hay, ¿sí? Porque pudiera ser de que la empresa disponga que los bienes que va a vender se van a vender al valor de rescate, por ejemplo. Y ahí no hay venta, ahí no hay ganancia. Y como no hay ganancia, no se calcula impuesto. Y si en el peor de los casos la venta de ese activo usado diera pérdida, tampoco hay 10% de impuestos sobre la renta. Para que ese impuesto se dé y se sume a los otros costos, es que haya ganancia en la venta del activo usado. Pues vean, jóvenes, dentro de la inversión neta, todos los pagos suman y todos los ingresos restan, ¿no? Eso es lo que se hace. Todos los pagos, los costos, los pagos, impuestos suman y los costos restan. Y el valor que obtengamos de esas sumas y resta va a ser el monto de la inversión neta. De esa manera. Y este es uno de los cálculos que no debe de fallar, porque toda vez que esté mal calculada esa inversión neta, se haga de aquí en adelante en el ejercicio, va a estar malo. ¿Sí? Después tenemos también, aparte de la inversión neta, tenemos lo que corresponde a lo que es los flujos de efectivo. Aquí vamos a tener dentro de los flujos de efectivo aquellos beneficios esperados que va a generar el activo que se esté comprando. ¿Sí? Y también vamos a tener los costos y los gastos que ese activo esté generando. ¿Sí? O sea, no incluyen ni todos los ingresos ni todos los costos y gastos de la empresa, sino únicamente lo que el activo en fijo en sí genera. ¿Qué tenemos acá en nuestro formato básico? ¿Qué es lo que tenemos? Lo vamos a principiar siempre con los ingresos. Puede ser que a usted los ejercicios les presente como ingresos, beneficios, ganancias, en fin, cualquier nombre que tome. Vamos a principiar con eso, con esos ingresos. Eso, si el ejercicio lo indica, le vamos a restar
los costos y gastos, pero no incluida la depreciación ahí. Solo costos y gastos. Eso es si el ejercicio lo dice. Después de restar esos costos y gastos, entonces vamos a dejar las depreciaciones y las amortizaciones que se estén generando por ese activo correspondiente, por el activo que se trate. Esa depreciación que se calcula, esa amortización también, se van a restar. Eso es para determinar los impuestos correspondientes. Para eso nos va a servir incluir las de... También vamos a restar el monto de los impuestos, porque aquí, con esto que tenemos acá, estamos realizando un estado de resultados. Ingresos menos costos, menos impuestos, es un estado de resultados lo que estamos generando acá. Pero para este tema no nos va a interesar que hay ganancia o hay pérdida, que estamos hablando de efectivo, miren. Estamos hablando de dinero constante y sonante. Entonces, después que tengamos los ingresos, menos costos, menos gastos, menos depreciaciones, menos impuestos, vamos a sumar las depreciaciones. Recordemos que ya dijimos que las depreciaciones son gastos no dinerarios, son gastos documentales que se dan en contabilidad solo por medio de un documento. Y acá se están restando. Entonces, cuando hablamos de flujos de efectivo, la depreciación y la amortización nos sirve únicamente para la determinación del impuesto. Entonces, después, para convertir un estado de resultados en flujo efectivo, tenemos que sumar los gastos no dinerarios, o sea, las depreciaciones y amortizaciones cuando lo haya. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer dentro de lo que es el presupuesto de capital para determinar los flujos de efectivo. Este es el otro cálculo que tenemos que hacer de una forma consciente, de una forma concentrada, porque si por cualquier motivo no se calculan bien esos flujos de efectivo y tienen una diferencia, también lo que se haga en adelante en el ejercicio va a estar malo. Ya que la base para los cálculos, para todos los análisis que hay que hacerse, son dos. Las bases corresponden a lo que es la inversión neta y los flujos de efectivo. Los dos tienen que estar exactamente para que el ejercicio pueda estar bueno también, ¿verdad? Bien. Entonces, miren, jóvenes, vamos a dejar nuestro tema por acá porque son las 8:29. Vamos a dejar nuestro tema por acá y lo vamos a continuar el próximo lunes. Recordemos que el próximo lunes tenemos clases presenciales. Entonces, primero Dios, nos vamos en el salón, en la universidad. ¿Sí? Los jóvenes que tengan buena noche, que tengan buen provecho, que tengan buen fin de semana. Primero Dios, nos vemos el lunes allá en el salón. Que descansen, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Que descansen. Buenas noches, jóvenes.